me puse a orar, apenas desperté, y el Señor me dijo textual, sentí así esa voz audible y me dice, prepárate porque el diablo los ha pedido para zarandearlo. Entonces me llaman a reanimación y hay 2 médicos y me dicen, despídete de tu mamá. Y yo quedo así, ¿cómo? Sí, me dice, porque ya no hay nada más que hacer. Tu mamá debía haberse muerto en la ambulancia y en realidad debía haberse muerto hace una semana atrás. Entonces yo reacciono y le digo, no, o sea, no. Y me dice, sí, porque el derrame de tu mamá es hace una semana. Ahí yo sentí de verdad una fortaleza que me enfrento a él. Le dije, mira, el último que tiene la última palabra es el Señor. Yo pensé que el diablo me quería zarandear a mí, pero no a mi mamá. Yo le volví a decir, Señor, ¿por qué no me dijiste que esto venía? Y el Señor me habla y me dice, para el que cree, todo es posible. El que cree verá la gloria de Dios. Hola amigos de Ami Yandy, bienvenidos a un testimonio impactante más. Este es un testimonio que Dios agendó, así es que va a estar impresionante, no te lo pierdas. Y bueno, tenemos unos invitados muy especiales. Así es, quédate hasta el final porque estamos seguros que Dios va a hablar a tu corazón y a tu vida. Y bueno, pues ellos son Marcela y Rodrigo, bienvenidos, gracias por su tiempo. Bienvenidos. Hola, mi nombre es Marcela Briceño, mi esposo Rodrigo Muñoz, y somos de acá de Santiago de Chile, de la región de Los Ríos, y estamos en una comuna chiquitita que se llama Purinque Rico. Sí, pero como dice mi esposa, somos de Santiago, pero vivimos hace 7 años en la región de Los Ríos, a 800 kilómetros al sur de Santiago. Y este testimonio que vamos a contar pasó en Santiago, específicamente el año 2013, 2013, diciembre del 2013. Y pasó con mi mamá. Resulta que en noviembre nosotros fuimos invitados a un matrimonio al sur de Chile, en Concepción, y el 9 de noviembre, como todas las mañanas, yo me puse a orar, apenas desperté, y el Señor me dijo textual, sentí así esa voz audible y me dice, prepárate porque el diablo los ha pedido para zarandearlos. Entonces yo quedé, pero Señor, eso le pasó a Pedro, no a nosotros. Y el Señor me dice, sí, prepárate, pero es porque tú pediste algo específico. Y hacía un tiempo yo me había puesto a orar y a pedirle al Señor que me diera el don de fe. Entonces yo dije, Señor, claro, yo te pedí ese don y bueno, y ahora el diablo nos ha pedido para zarandearnos, pero yo recuerdo que tú le dijiste a Pedro que estarías con él y que no perdiera su fe. Así que el 13 de noviembre atropellé a un niño en el auto. Fue lo primero que pasó. Y yo iba con mi mamá. Y bueno, pasó una situación terrible. Fue lo primero que vivimos con mi mamá. Pero fue un atropello leve. Leve. Yo me bajé, vi al niño, le dije, Señor, que no se le haya quebrado ningún hueso, que no se haya golpeado la cabeza, y el niño reacciona y me dice, no, caí sobre mi mochila y yo tuve la culpa. Abolló solamente el capó. Él dejó más dañado el auto que nosotros a él, en realidad. Claro. Fue un milagro. Pero a mí me tomaron detenida, estuve detenida todo un día, pero Dios tenía un propósito. Y luego de eso, que pasamos esa situación. Ahí en la comisaría. Ahí en la comisaría había una policía, yo sé que en otros países, o sea, acá se dice de otra forma, pero yo voy a hablar. Había una policía que no tenía que estar ese día ahí. Entonces, cuando me llevaron al hospital para constatar mis lesiones, que yo no tenía ninguna, ella me dice, ¿por qué estás acá? Y yo le digo, es que un niño se me atravesó y resulta que me trajeron, y me dice, bueno, la verdad es que yo tampoco debería estar acá, no sé. Entonces yo le dije al Señor, entonces yo estoy aquí por ella, y el Señor me dice, sí, escúchala. Entonces ella me cuenta que su mamá tenía cáncer. Entonces oré por ella y le pedí a una amiga que venía acá al sur, porque su mamá estaba en el sur de Chile, que viniese a orar por ella. Entonces ese fue el primer milagro entre medio de una desgracia.
para nosotros desgracia, pero gracias a Dios el niño nunca dijo no fue mi culpa, sino que siempre él dijo fue mi culpa, y ella no se dio cuenta. Él salió detrás de un auto. Fue como una pequeña cadena de acontecimientos de lo que íbamos a vivir, para lo que iba a ocurrir en la familia. Y eso es importante, como porque si Dios le dijo en un minuto, te pidieron para zarandearte, y empezaron a ocurrir una serie de acontecimientes. Entre ellos, quizás los más relevantes, entre comillas, es esto que está contando Marcelita. Entonces, bueno, llegó el día 3 de diciembre y los niños acá ya prácticamente no estaban yendo al colegio, y nuestra hija menor estaba en la casa, y yo le dije, ¿sabes qué? Hoy vamos a salir a comprar los regalos para Navidad, así que no vas a ir al colegio. Y estábamos almorzando cuando en eso me llama una tía que vivía muy cerca de nuestra casa y me dice, Marce, me dice, ¿estás en tu casa? Sí, le dije. Me dice, lo que pasa es que tu mamá me vino a visitar por mi cumpleaños y la verdad es que llegó a la puerta de la casa y se desmayó. Y necesitamos ver qué es lo que pasa. Ese día hizo mucho calor acá en Chile, mucho calor, y mi mamá tenía su presión alta. Entonces yo le dije, no se preocupe, yo voy a llevar el tomapresión, y le digo a la Meli, vamos a nuestra hija menor, y partimos. En el camino el Señor me habla a mi corazón y me dice aneurisma. Y yo nunca había escuchado, o sea, yo había escuchado, no sé, pero en ese minuto que se me viniese esa palabra, y cuando llego a la casa de mi tía, le tomo la presión a mi mamá estaba tirada en un sillón, y estaba con muchas manchas rojas en la cara. Entonces le hablo y ella apenas no respondía muy bien. Entonces le digo a mi tía que por favor llamen una ambulancia. A todo esto, las ambulancias son muy difíciles de que lleguen muy rápido. Y en ese minuto era eso, que la tomaran y la llevaran a una ambulancia, porque yo la podía haber tomado y haberla subido al auto, pero realmente la situación era compleja, y Dios seguía hablándome a mi corazón de que era un aneurisma. Entonces llegan los paramédicos, la toman y me dicen, no es una jaqueca, una cefalea, es un dolor de cabeza y ya se le va a pasar. No, les dije yo, esto no es eso. Pero yo no me atrevía a decirles la palabra, porque yo no era médico. Sí. Entonces... Ella decía, no es eso, porque como la conoce, porque es la mamá, y cuando mi suegra sufre de dolor de cabeza, que sufre dolores de cabeza, nunca había tenido alguna consecuencia como esa la que estaba pasando, de los manchones, o en el estado en que la vio ella. Por eso ella se aseveraba que no era un dolor de cabeza. Y Dios me había hablado en el camino, en el trayecto de nuestra casa donde mi tía, que era aneurisma. Entonces la llevamos cerca a una, ¿cómo se puede decir? Un consultorio. Un CESFAM, que son centros de atención de baja complejidad que están en las comunas. Claro. Acá se les llama consultorio, se conocen como consultorio, pero son solamente de atención primaria, de baja complejidad. Entonces yo les decía, no, llevémosla al hospital, ella necesita algo más. Y me dijeron, no, porque el procedimiento es así, primero tiene que pasar por este lugar. Claro. Cuando llega la doctora, yo le digo, no es una cefalea, no es un dolor de cabeza normal, por favor, le digo yo, hagan otra cosa. No, me dice, no te preocupes, vamos a colocar algo para el dolor. Mientras mi mamá está ahí en la camilla, mi mamá nunca abrió los ojos, nunca más abrió los ojos. Entonces yo le hablaba y oraba, y ella igual me hablaba y me decía, ora porque es terrible el dolor que tengo, es terrible. Y yo desesperada, no sabía qué hacer, tenía a mi hija ahí al lado mirando todo este cuadro, que la niña tenía 9 años. Entonces mi mamá comienza a convulsionar y empieza a vomitar. Y ¿qué edad tenía Lilia en eso? En ese entonces mi mamá tenía 65 años más o menos, y igual joven, o sea, y entonces empieza a convulsionar de tal forma que empieza a botar espuma por la boca, se le dan vuelta los ojos, ahí los abre, pero se le dan vuelta los ojos y cae, y mi hija empieza a gritar y dice, se murió,
Se murió. La Lela. Claro, mi Lela se murió, y yo no, tranquila, y yo todo el rato rogando al Señor que me mantuviera con paz y control. Entonces, en eso llega la doctora y yo le digo, es un aneurisma. Y ella me dice, sí. Y le dije, deberían haberla tratado de eso y no de una cefalea. Entonces la suben a la ambulancia nuevamente y ahí ya la trasladan al hospital. Yo voy detrás de ella en el auto y llegamos al hospital y yo todo el camino pidiéndole a Dios que me direccionara a qué hacer, porque estaba sola con mi hija y no le había contado a nadie sabía todo esto, estábamos las dos solitas. Entonces, Señor, dame las directrices. Y el Señor me dice, mira, vas a pasar por el seguro social de acá, lo vas a pasar así, 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 y es lo primero que vas a hacer. Entonces, entran a mi mamá, me dicen que espere, y yo le digo, pero yo mientras voy a hacer el trámite del seguro, que todo esto tenía que ver después, todo el milagro completo. Entonces, cuando entro, ya llamo a mi papá, llamo a mi familia, escribo por las redes sociales y le digo que mi mamá está grave y que me ayuden a orar. Entonces me llama el médico a reanimación. En el hospital lo primero que ocurre es que las entran por urgencia, que se llama, y en urgencia hay una zona de reanimación o de estabilización donde estabilizan al paciente y dependiendo de la gravedad derivan al paciente a la sala que corresponda o al quirófano si fuese necesario o al examen pertinente de acuerdo a lo que esté ocurriendo. Entonces me llaman a reanimación y hay 2 médicos y me dicen, despídete de tu mamá. Y yo quedo así, ¿cómo? Sí, me dice, porque ya no hay nada más que hacer. Tu mamá debía haberse muerto en la ambulancia y en realidad debía haberse muerto hace una semana atrás, me dice, porque este derrame cerebral... Pero le hicieron el escáner. Y le hicieron un escáner. Mientras yo hacía todo esto del seguro, ella la tenían en el escáner, ya había llegado mi papá, ya estaba con ella. Entonces estaban ya toda la familia, pero yo todavía no veía todo este cuadro porque yo siempre estuve adentro con ella. Entonces, cuando me llama el médico, muy frío, y me dice, despídete de tu mamá, entonces yo reacciono y le digo, no, o sea, no. Y me dice, sí, porque el derrame de tu mamá es hace una semana. Y ella tenía que haberse muerto en la ambulancia y la verdad es que quiero que veas las placas de tu mamá. Todo ese manchón, me dice, es todo su cerebro que está todo lleno de sangre y no hay nada más que hacer. Entonces me dice, despídete ahora porque si no después te vas a arrepentir. Entonces ahí yo sentí de verdad una fortaleza que me enfrento a él, le dije, mira, el último que tiene la última palabra es el Señor. Y yo no me voy a despedir de mi mamá no se va a morir. Y es más, mira lo que voy a hacer. Y me acerco a mi mamá estaba en posición fetal, siempre con los ojos cerrados, y yo le dije, mami, ¿quién soy? Y me dice, la Marce. Y me doy vuelta y le digo al médico, ¿ves? No se va a morir. Entonces el médico me mira así como... Yo le dije, no se va a morir. Además, ¿sabes por qué? Porque yo soy mujer de oración y voy a orar para que el Señor haga un milagro. Entonces este médico muy frío se da media vuelta y me dejó hablando sola prácticamente. El Diostor, le decimos. El Diostor. Es un Diostor, no soy el doctor. Entonces me dejó hablando ahí y había un médico, un viejito. Entonces me queda mirando y me dice, mira chiquilla, así como más paternal. Me dice, de verdad, me dijo, si tienes fe, ora por tu mamá, porque esto se llama Fisher 4. Y era la primera vez que escuchábamos Fisher 4. Entonces le digo, o sea, igual no entiendo sus términos, pero me imagino que debe ser terrible. Es el más grave y no tiene solución. Entonces, si eres mujer de fe, ora. Así que salgo, estaba mi papá, mi hermana, y les digo,
que ahí adentro me querían que yo me despidiera de mi mamá porque no hay nada más que hacer. Entonces en ese minuto mi papá como que se desmayó, mi hermana cayó llorando, entonces yo miraba este cuadro, pero era como que lo miraba, pero no. Estaba fría. Nosotros que estábamos afuera veíamos yo estaba a una Marcela que estaba muy templada. Sí, muy entera. Porque ella estaba tratando de manejar una situación que ella nomás la sabía, porque lo que pasa es que en el servicio social y público, y eso quizás ocurre en México y en todos lados, no es llegar y entrar a una urgencia. Claro. No es llegar y entrar a una sala de un hospital. Hay una serie de restricciones. Mucho. Y te paran en la puerta y te dicen, a ver, usted no puede entrar, aunque seas el familiar más cercano. O solamente uno, así se esté muriendo la persona, solamente uno entre. Bueno, son irregularidades del servicio público. Entonces, como ella era la hija y la responsable de la mamá en ese minuto, la única que podía entrar era ella. Y ella conocía todo ese escenario, pero cuando sale afuera y ella trata de contar así, a ciencia... Claro, y cuando salgo está toda la familia. Está la familia, los amigos, los pastores. Todo. Dice, entonces yo veo un cuadro grande, toda la familia, y les digo, bueno, esta es la situación. Mi mamá me dijeron que me despidiera de ella, y se ponen a llorar todos, pero yo no me voy a despedir de ella, porque el Señor va a hacer un milagro, así que no lloren, colóquense a orar ahora. Entonces, claro, yo no entendía... ¿Por qué lloraban si yo estaba tan tranquila? Tenía una convicción tan fuerte en mi corazón que les dije, no lloren, oren. Y bueno, cuando vieron mi tranquilidad y mi paz, mis amigas en realidad no sabían si consolarme o qué, porque fue tal la entereza y la fortaleza que el Señor me dio en ese minuto que yo no estaba consciente de la gravedad. Y yo digo que es bueno que nunca me di cuenta de la gravedad, porque si no, nunca hubiese entendido lo que Dios estaba haciendo en ese minuto. No nos dimos cuenta de la gravedad por varias razones, y una de ellas, porque cuando se habla de Fisher 4, el Fisher 4 es una característica, es una clasificación de aneurisma, o quizás puede ser conocido como derrame cerebral, o un accidente cerebrovascular también, está dentro de esas categorías. Y el Fisher 4 dentro de los aneurismas es el más grave. Una persona que sufre un aneurisma clasificación Fisher 4 se muere. De un 100%, el 90% o 85%, si ustedes quieren, se mueren. Y el que no se muere queda con graves secuelas. La mínima es quedar ciego, paralítico, vegetal, o estado vegetal, de esa característica o en categoría de consecuencia. Entonces, cuando empezamos a leer y a buscar lo que era un Fisher 4, nos dimos cuenta de que era grave. O sea, o se muere o queda inservible. Claro, o quedaba vegetal. Claro. Era terrible. Una mujer de 65 Entonces, años. yo preferí siempre mirar al Señor, siempre. No quise leer nada. Yo escuchaba a los médicos, pero era como que me hablaban, pero yo no escuchaba de verdad. Era como que Dios cerró mis oídos y yo no. Yo veía que el milagro venía, Qué importante lo que dice ella, perdona que la interrumpa tanto, pero porque uno tiene la tendencia a escuchar al que sabe, al médico, al profesional, al que te dice, y esto nos ha pasado en varias ocasiones, tenemos para darle 10 videos más si quieren, cuando nos han dicho, y viene el médico típico que dice, tienes un tumor, es cáncer, mira, esto es grave. Siempre te dice lo más grave. Si tú vas a una operación, el médico dice, la probabilidad realmente es mínima. Nunca te da esperanza. Yo siempre he defendido y he sido como abogado del diablo para entender un poco y interpretar esa postura de los científicos, de los médicos, que es por si les sale algo mal, quedan con la defensa de que lo dijeron, que no iba a ser tan buena la respuesta. Quizás esa sea la situación, pero siempre es lapidario el diagnóstico, siempre es lo peor. Mira, de esto lo más probable es que no salgan. Entonces, es lo primero que te dicen, vas a una urgencia, y era lo que recibía ella. ¿Sabes qué? Se va a morir. No hay más vuelta. Se va a morir. Está muerta. Así que esa noche estuvimos hasta las 3 de la mañana esperando que este doctor se dignara a tener compasión de nosotros y nos diera alguna explicación, qué iba a pasar con mi mamá, qué era lo siguiente, y no que la tenían ahí esperando que muriera. Prácticamente eso es lo que estaban esperando, que muriera.
Entonces cuando vieron que yo estaba ahí, peleando y peleando y peleando, entonces la pasaron a unidad de cuidados intensivos, estuvo en la UCI. Y ahí estuve esperando hasta las 3 de la mañana, me acuerdo que me entregaron una bolsa donde estaba toda la ropa de mi mamá, estaba toda llena de sangre, toda rota, le habían roto toda la ropa, y estaba toda llena de sangre porque mi mamá se desesperaba y se trató de sacar sus vías varias veces, entonces se le manchó toda la ropa de sangre. Y yo veía esta bolsa en donde yo decía tan fríos que me entregaron su ropa y sin ningún dolor, nada, o sea, bueno, sé que es algo habitual, pero en un minuto yo siento que Dios tocó el corazón de este médico y salió a mirarme y me dijo, mira, quédate tranquila, ándate a la casa y mañana vamos a operar a tu mamá. Entonces ahí yo dije, bueno, no se murió. Y me dice, pero está muy difícil porque no tenemos los equipos. Claro, tenían dos opciones. Una era abrir el cerebro, que es lo que hacen muchas veces para irrigar la sangre que se había derramado. Ese es un tremendo... siempre son operaciones muy peligrosas por distintas razones. La principal son las infecciones intrahospitalarias, que es lo primero, y eso es del 100% de quienes le abren el cerebro en una sala de hospital, se infectan. Entonces, era un tremendo riesgo. Y la otra es practicarle una angiometría, que se llama angiografía. Y la angiografía es también lograr sellar por donde ella estaba filtrando por esa vena, o qué es lo que era. Sí, se le cortó una vena. Entonces le colocaron algo similar al pelo, era muy finito. Era sellarlo. Sellarlo y cerrarlo. Entonces me dice el médico, solo un milagro si llegan esos equipos. Entonces empezamos a orar. No dormimos nada esa noche. Y yo recuerdo que me puse a orar y le dije, Señor, ¿por qué no me avisaste? ¿Por qué no me dijiste? Yo le decía, no estoy preparada para esto. ¿Por qué no me dijiste que esto venía tan fuerte? Yo pensé que el diablo me quería zarandear a mí, pero no a mi mamá. Entonces, a las 7 de la mañana estábamos en el hospital de nuevo y llegó la familia de mi mamá que vivían en Buenos Aires. Llegó su mamá de casi 85 años, llegó su hermana que fue vital para nuestra vida porque de verdad ella estuvo conmigo todo el rato, fue de mucha bendición. La verdad es que toda la familia de mi mamá fue de mucha bendición, porque estábamos muy solos. Pero apareció toda la familia el otro día y todos esperando la operación y de repente vimos unos tanques grandes, unas cosas inmensas y nos miramos. Y en eso sale un médico y dice, familia de Lilia, y nosotros acá estamos, y dice, bueno, todos estos equipos son para la operación de su mamá. Y nosotros quedamos así como, gracias, Señor. Y con mi tía le agarramos las manos al médico y le dijimos que el Señor guíe sus manos. Y entraron y estuvo ahí, no me acuerdo, casi 2 horas y todos orando, pero... siempre estuvimos intercediendo y orando, pidiéndole al Señor un milagro. Cuando salió mi mamá de ese lugar, mi mamá seguía inconsciente, estaba en coma, siempre con los ojos cerrados, nunca los abrió. Bueno, y ahí ya la llevaron a la UCI de nuevo y el médico me dice, mira, no sé si tu mamá va a reaccionar, así que solo tenemos que esperar. Ese día no reaccionó el segundo día, y el segundo día yo tuve un sueño, en donde yo le volví a decir, Señor, ¿por qué no me dijiste que esto venía? ¿Por qué no me preparaste? Y en la noche tuve un sueño y el Señor me habla y me dice, para el que cree, todo es posible. El que cree, verá la gloria de Dios. Entonces despierto, y en eso que despierto, me llama por teléfono una amiga muy querida, una gran mujer de Dios, una profeta, Giselle Martel, que tiene a sus hijos en México como misionero. Y ella me habla y me dice, Marcela, el Señor me dice de que, ¿qué quieres? Y yo le digo, bueno, quiero que mi mamá se recupere, que mi mamá viva. Entonces me dice, pídele eso al Señor.
me dice, ¿realmente eso es lo que quieres? Yo le dije, sí, yo todavía necesito a mi mamá, aunque yo tenga la edad que tenga, pero necesito a mi mamá, todavía la necesito. Y no estoy preparada para que se vaya ahora. Entonces me dice, pídeselo. Y en ese minuto el Señor trae a mi corazón, cuando el rey Ezequías le pide, el profeta le dice que ordene su casa porque se va, digamos, se lo lleva el Señor, va a morir. Entonces yo le dije, Señor, no te lleves a mi mamá, no te la lleves, yo todavía la necesito, y dale esta oportunidad que tú le diste a este rey. Y te ruego, y lloré, y le rogué y le pedí, por favor, déjala, pero si la vas a dejar, déjala bien. No la dejes averiada. Porque yo la necesito. Entonces, me fui al hospital y prácticamente hicimos una media vigilia. No, yo llevé silla de playa. Acampamos. Acampé como gitana. Hicimos... No sé si ella también. Acampé al lado de la sala donde estaba mi mamá, porque me di cuenta que había una ventana que daba hacia un patio. Claro, hay un detalle estructural del hospital. Sí. Uno de los hospitales públicos más grandes de Santiago, de la región metropolitana, se llama Sotero del Río, que está en la comuna de Puente Alto, en Santiago. Y ese hospital es un gran edificio, pero dadas las características que la UCI, esta unidad o UTI, unidad de tratamiento intensivo, esa sala estaba como, no sé si está todavía, pero estaba en aquel tiempo, en un alerón de un piso solamente, en la primera planta, que daba justo al lado de un parque del mismo hospital. De un espacio, y habían ventanas, entonces todos los pacientes que estaban en el interior colindaban a este parque, entonces uno desde afuera fácilmente podía ver las ventanas, no ver a los pacientes obviamente, pero nos separaba un muro y las ventanas, y sabíamos que ahí estaba ella. Entonces ahí me di cuenta que estaba ahí mi mamá, y me senté, y nos sentamos y acampamos ahí, entre comillas, porque trajimos todo sillitas, el día. Y como éramos tanto un familión, empezaron a llegar, nos sentábamos, nos traían comida. Nos llevaban comida, nos llevaban desayuno, nos llevaban, porque además hacía mucho calor. Una vez llegó una hermana con una olla de pastel de choclo. No. De cazuela. Sí, nos llevaban comida. Y en eso, intertanto que estábamos ahí, yo empecé a ver la necesidad que había alrededor. Gente que salía llorando, entonces yo corría y les decía yo, ¿puedo orar por ustedes? Nosotros también tenemos a alguien acá. Entonces comencé a orar por los otros, dejando a un lado a mi mamá. Y un día el Señor me dice, silba a tu mamá. Teníamos un silbido especial. ¿Cómo es? Entonces la silbé. Y yo dije, ¿será que me irá a escuchar si estaba inconsciente? Y cada cierto rato el Señor me decía, anda y silba. Entonces yo iba de nuevo y le silbaba. ¿Por afuera, por la ventana? Por la ventana, y decía, la cosa es que el tercer día mi mamá resucitó, literalmente, abrió los ojos y empezó a hablar y empezó a preguntar por todos nosotros, y era como verla, pero no era de verdad. O sea, cuando tú ves el milagro, es como que quedas con la boca abierta, pero como que todavía no como que no se te cae, como que no te cae el milagro. Y yo la veía que estaba con los ojos abiertos y yo no podía creer que se movía y que hablaba y que quería vernos, y fue el tercer día, y ella me dice, tu silbido lo escuché. Y yo dije, no puede ser. Me dice, yo estaba con los ojos cerrados, Marce, y yo sabía que tú estabas ahí. Entonces yo dije, gracias Señor. Bueno, el médico y todos los médicos no lo podían creer, porque realmente era un milagro. Fue un avance para la ciencia. Sí, decían, bueno, estas cosas ocurren a pero veces. Ellos igual se preocupaban, y la preocupación era porque todavía había sangre en su cerebro y todavía estaba la posibilidad de poder abrirla, porque ocurría algo. Ella abrió sus ojos, salió del coma, de su inconsciencia, abre los ojos, habla, se mueve, se recordaba, la tenían
porque la primera intención de ella fue sacarse todas las vías. Claro, entonces la tenían contenida, la tenían amarrada. La tenían amarrada, contenida, porque quería ser brusca. Entonces ella quería, suéltenme. Pero despertó, claro, a pesar de despertar y estar consciente, despertó con una característica súper extraña para todos, pero que nos daba risa y dolor, porque despertó solamente con la memoria reciente. Claro. No se acordaba, pasaban 30 segundos y se olvidaba. Claro, se olvidaba entonces era como esa película de no sé si ustedes vieron esa película de volver otra vez, así como... El mismo día, con la Drew Barrymore. Sí, volvía otra vez. Entonces yo entraba y me decía, ay, qué bueno que entraste, porque te estaba esperando. Mamita, pero si recién estuve contigo. Ah, sí. Bueno, y después volvía a entrar y te decía, era chistoso. Entonces al final tú decías, no, está bien, el Señor está haciendo algo en ella. Y tenía puras, no sé si soñaba, nadie sabía, porque entonces veía cosas. Veía gente, veía cosas. Entonces yo entraba y la verdad es que prácticamente yo escuchaba lo que el Señor me dirigía. Entonces, ¿cuáles fueron las directrices del Señor? Que fueron muy importantes. Fue entrar y ungirla. Entonces yo entraba la primera. Yo decía, yo soy la primera que voy a entrar. Porque después venía una fila de familia y todos los que querían verla. Y era por jerarquía. Entonces yo voy a entrar primero porque tengo que orar por ella. Así que yo entraba, oraba por ella, la ungía. Y un día que ella se quedó dormida, la ungí y el Señor me dice, quiero que unjas las 4 partes de la cama. Y la ungí. Entonces, claro, era la primera que la saludaba y era la última en irme y despedirme de ella. Entonces el Señor, cuando me voy y la veo que está durmiendo y no la vi muy bien ese día, que era como el 10º día, el Señor, yo escucho una voz y me dice, me la voy a llevar. Entonces yo sentí en mi corazón y sentí un frío. Y yo dije, este no es el Señor. Y le dije, mira, ángel de la muerte, o muerte, retrocede, en el nombre de Jesús, retrocede, porque la sangre de Cristo cubre a mi mamá y cubre toda esta sala. Y el Señor me dice, quiero que también unjas y cubras la puerta de entrada. Y lo hice. Y de ahí, porque sentí como que escuché 2 veces esto, me la voy a llevar. Y yo sentía este frío y no sentía paz, entonces yo sabía que no era el Señor. Así que la ungí. Lo impresionante de todo esto no solo fue que mi mamá se recuperó, todos en la sala se recuperaron, porque empezaron a ver que entrábamos, yo oraba por mi mamá, la ungía y la sangre de Cristo, y tú vives y yo declaro vida sobre ti. Entonces empezaron las familias, por favor venga a orar por acá, oren aquí, y eran 6 camas más o menos, sí. Nos pedían que oráramos por los otros. De todos los que estaban ahí, ninguno murió, ninguno. Todos vivieron y todos se recuperaron. Y hubo gente que se reconcilió con el Señor, que de verdad fue tremendo, porque había gente afuera que lloraba y nosotros íbamos y oraban por ellos, y oraban por sus vidas y se entregaban al Señor. Entonces no solo hubo un milagro adentro, sino que también afuera del hospital. Y bueno, pasaron, no sé, ya no recuerdo cuántos días, y mi mamá empezó a moverse, y quería bañarse y se quería parar. Considerando que siempre, cada día, los doctores, uno le preguntaba, era un milagro y era un peligro. Doctor, ¿cómo va a ser hoy día? Siempre la respuesta era no. Realmente sí. No sabemos cómo va a ser, las consecuencias pueden ser como la que ocurrió allá, como la que ocurrió acá. Esto nunca queda bien, la gente siempre quedan con secuelas. Siempre esa era la respuesta. Pero nosotros veíamos a mi mamá que era otra realidad, que era totalmente opuesto, o sea, me decían... ¿ah? Nos oponíamos. No, yo me oponía, y yo miraba, y cada vez que me daba un diagnóstico, yo miraba a mi mamá y yo decía, pero a ver, esto no me coincide con lo que me hablan, con lo que yo veo. Entonces siempre le dije, Señor, yo quiero siempre mirarte a ti, escucharte a ti y ver lo que tú dices, Señor. Nada más. Y ya como el día 20, más o menos. 20 días. Bueno, llegó la Navidad. Y a todo esto, esos días en que mi mamá no reaccionaba bien,
uno de los primeros regalos que yo había comprado era para mi mamá. Y recuerdo que abro uno de los cajones de mi cómoda y veo el regalo de mi mamá y me puse a llorar y lloré y dije, este regalo nunca lo va a ver, ¿y por qué compré el regalo primero para ella si ella nunca lo va a ver? Entonces en ese minuto el Señor me habla fuerte y me dice, ¿pero no me pediste el don de fe? Ahora me dices, ¿cuándo? Entonces le dije, no, sí, en realidad, Señor, no, mi mamá va a ver este regalo, se lo va a colocar, era un reloj, y dije, se lo va a colocar, lo va a ver, sí, lo va a disfrutar, y fue el primero que compré porque lo compré por fe, y empecé a creer eso. Y llegó la Navidad y mi mamá seguía hospitalizada. Y la verdad es que, bueno, en todo el mundo el día de la Navidad es un día sensible, en que uno quiere estar con la familia, y mi mamá estaba ahí. Entonces nos preparamos todo y yo les dije, ¿saben? Todos nos vamos a vestir de blanco y vamos a ir a verla. Y vamos a hacer como que si fuésemos todos doctores. Y vamos a ir y vamos a entrar y vamos a, por fe, vamos a tomar Santa Cena con ella. Claro, un imposible. Un imposible. Hospital público, una sala de cuidados intensivos donde lo pulcro, lo prolijo, la limpieza es excesiva, ¿no? Imposible. Sí. Es impensado poder hacer, porque a lo más puede entrar, primero que todo, de a una persona. A lo más dos, y así, pero exclusivamente 3 personas. Porque era unidad de cuidado intensivo, claro. O sea, donde está la gente muy mal, muy mal. Entonces, lo que nosotros queríamos y Dios puso en nuestro corazón era tomar Santa Cena con mi suegra, con Lilia. Claro. Lilia se llama ella, Lilia Aravena. Entonces fuimos y estaba en ese minuto la jefa de enfermera. Nuestra hija mayor justo estaba estudiando el segundo año de enfermería. Entonces yo siempre le decía, por favor no vayas a ser como esta enfermera o como esa otra, por favor, tú tienes que ser noble, tienes que ser sensible, tienes que ayudar, tienes que ser empática, hija, por favor, mira todo lo que hemos sufrido, pero el Señor va a colocar en el corazón de esta jefa que podamos entrar todos, que era imposible, realmente. ¿Y éramos cuántos? Éramos 10. 10 aproximadamente. Entonces preparamos la Santa Cena y llegamos allá y entré y le puse un gorrito a mi mamá de pascuero, que se llama acá allá Papá Noel. Bueno, le puse un gorrito, le di un beso, hay unas fotos ahí que yo se las compartí y mi mamá estaba bien, un poquito fatigada y también muy triste porque ella le encanta la Navidad. O sea, ella es el 30 de noviembre y está decorando toda la casa, hasta el baño. Entonces, lo otro a la pena era ver cómo toda la casa estaba ya decorada y ella no la iba a disfrutar nada. Entonces, entré y ella estaba triste y le dije, mamá, no te preocupes, estamos todos acá afuera y vamos a tomar Santa Cena. Yo voy a ver si es que Rodrigo puede entrar y tomamos Santa Cena los 3. Bueno, y en eso hablamos con la jefa de enfermería y ella nos quedó mirando y yo le cuento lo que queríamos hacer con mi mamá, claro. Entonces nos miró. Claro, porque le quisimos decir, como decimos aquí, al buen chileno, un modismo chileno, la dura. Claro, la dura, queremos sí, entrar, la queremos entrar. La verdad, sabemos que no se puede, pero queremos entrar, aunque sea un ratito, sí. O de a 3, o de a 5. O de a 2. Y le tuvimos que explicar lo que era la Santa Cena, ¿ya? Que era más que una tradición, que era parte de nuestras convicciones de fe, era una práctica espiritual, en fin, le tuvimos que explicar todo, que estaba en la palabra. Entonces ella nos miró así como... Esperábamos el no primero. Así claro, dijo, espérense. Bueno, salimos, nos sentamos y yo empecé a orar. Le dije, Señor, por favor, permite que esta locura la podamos hacer con mi mamá, que nos vea, que no se sienta sola. Y en eso dice, familia de Lilia Aravena, entren, todos. Y ahí... Pero solo unos minutos, dijo. Solo unos minutos. Y entramos y todos, y yo, todos callados, por favor. La cosa es que cuando entramos, la familia de los otros que estaban ahí,
todos así, felices, y dijeron, queremos compartir con ustedes también, podemos, sí, claro, vengan. Hasta la enfermera participó. Hasta la enfermera se acercó, después que se veía muy dura, se quebró porque oramos y declaramos sanidad sobre mi mamá y que se iba a levantar de esa cama. Y fue hermoso y bueno, pasó la Navidad y ya al día 20, mi mamá empezó a mostrar ya una recuperación tremenda, grande. Ya cuando dijo que quería bañarse y se quería ir de ahí, nosotros dijimos, es la mamá que conocemos, que ella es muy, entonces su palabra tiene que ser ley. Entonces hablamos con los médicos y los médicos nos dicen, sí, mira, creemos que podría ser que la saquemos de la sala de cuidado intensivo, pero la vamos a llevar a otra sala. Entonces, bueno, dijimos, está bien, porque ella no podía caminar. Entonces, las probabilidades era que ella quedara inválida. Entonces yo empecé a decirle, mamá, ¿tú crees que tú podrías caminar? Sí, puede ser. Mamá, ¿tú sientes las piernas? Sí, sí las siento. ¿Tú las podrías mover un poquito? Sí, sí las puedo mover. Y se sentó. Entonces hay una foto ahí donde ella está sentada. Y claro, y era un logro que se sentara porque no se podía el cuerpo, o sea, movía así las manos, hablaba bien, pero no se podía estabilizar y tampoco podía mover las piernas. Así que la cambian de sala y empezamos a orar. Empezamos a orar y un día, una noche, me quedé una noche con ella para cuidarla, ya una sala llena de gente, entonces empecé a orar por todas en la noche y en la mañana se despierta mi mamá y me dice, oye, levántame. Entonces yo la quedé mirando y le dije, pero ¿cómo si no te puedo? Sola, espera que llegue tu hermana y no, me dice, ayúdame, me quiero ir a bañar. Entonces le dije, bueno, hagámoslo. Y me dice, pero afírmame, ¿ah? Sí, le dije, sí, te voy a afirmar bien. Y la tomo y se para y yo, gracias Señor, y ella me decía, llévame al baño. Y yo decía, pero mamá, queda muy lejos el baño. No, llévame, me dice, porque me voy a bañar. Y yo voy a caminar. Y empezó a caminar. Y caminó y llegamos al baño, y ya cuando casi llegamos al baño me dice, ya suéltame, porque ya puedo. Y era el día 22. O sea, ella podía haber estado meses ahí. Meses. Ustedes saben, yo he escuchado testimonios de meses, hasta un año, o sea, era meses, pero en 22 días mi mamá ya estaba caminando y yo, gracias Señor, gracias por este tremendo milagro. Y bueno, cuando vuelven los médicos y la ven que está caminando, que está sentada y dicen, me quiero ir. Bueno, dice el médico, mañana se va. Y estuvimos 23 días y pudo salir antes de Año Nuevo, y también yo les compartí una foto donde estamos ahí en el Año Nuevo, donde estamos todas de gala, vestidas, y está mi abuela, su mamá que murió hace un año, y fue algo maravilloso, fue algo tan espectacular y tan sobrenatural que un tío que no creía en Dios, nada, mi mamá siempre le hablaba, le compartía, era ateo, dijo, cuando se subió el paramédico con tu mamá en la ambulancia, iba un hombre con ella. ¿Quién era? No, le dije, ¿era una mujer? No, me dice, sí, el paramédico, yo lo vi cuando se subió el otro, pero se subió, atrás me dijo, se subió un hombre grande. Entonces yo le dije, no tío, se subió una mujer, era la paramédico y nadie más. Me dice, no lo puedo creer. Yo vi a ese hombre, y si alguien me lo hubiese contado este milagro, y cómo te vi orar, y cómo los vi orar, y cómo los vi batallar, y llorar, y rogar, dijo, desde este día yo nunca más voy a poner en duda que existe un Dios, y nunca más voy a dejar de hablar con tu mamá. Y bueno, y él se entregó al Señor, y mucha gente, mucha familia creyó, se entregó al Señor, y fue realmente maravilloso porque fuimos todos fuimos tratados por Dios en ese tiempo, todos
todo. Mi esposo lloraba y me decía, yo sé que no debería llorar, me dice, yo debería darte ánimo, pero es que no me veo la vida sin la Lilia, me decía, en esta vida. Entonces yo decía, yo tampoco me veo sin mi mamá, pero todos fuimos tratados. Y un detalle importante, mi mamá con mi papá estaban separados, llevaban 3 años separados. Peleados. Estaban separados de casa, o sea, separados, y llevaban 40 años de matrimonio y se separaron. Y el primer milagro que Dios hizo fue unirlos y restaurar el matrimonio. Sí. Ese fue el primer milagro que en realidad fue uno de los detalles más importantes, porque de ahí nunca más, ahora ya llevan 54 años de matrimonio, están juntos, sí, y fue lo primero que el Señor hizo, fue restaurar el matrimonio, que otros se convirtieran, que ateos creyeran, y bueno, y nosotros que aumentara nuestra fe. En realidad tiene hartos matices el milagro que hace Dios. Yo creo que si tenemos que, cada vez que podemos contar este testimonio lo contamos. Quizás es uno de los caballitos de batalla que uno tiene para contar. Dios ha hecho muchos milagros en nosotros, desde sanarnos de una amigdalitis tremenda, purulenta, en la garganta, a una de las más chiquititas, como un quiste que hizo desaparecer en mi cuerpo, un tumor y una leucemia diagnosticada en Marcelita hace un par de años atrás, puras cosas así. Contamos este testimonio porque Dios nos trató a todos, a toda la familia, a todos los conocidos, y hay tiempos en que Dios quiere hacer notar así como en masa, como convocar a los suyos, y dar y entregar esta esperanza de vida a pesar de los diagnósticos, a pesar de todo lo opuesto. ¿Saben cuánto sale en un hospital ¿verdad? una hospitalización con atención en unidad de cuidados intensivos, con urgencia y con todo lo que le hicieron a mi suegra en aquella oportunidad? Bueno, la factura era de 15 millones de pesos. 23 millones de pesos. Estamos hablando, plata. 23 millones de pesos, estamos hablando de casi $50.000. Claro. Para que hablemos en dólares. Es carísimo. Y bueno, y gracias a esa gestión sí. Y fuimos tentados por otras personas, no, sáquenla de este hospital, porque este hospital es malo, qué sé yo, llévensela aquí, sáquenla de acá, llévenla a una mejor clínica, pero una cantidad de eran muchas cosas. Si hubiésemos hecho eso de sacarle y llevarla a una clínica para que la atiendan mejor, perdemos el privilegio que tuvimos de que la factura saliera a costo cero, porque mi suegra tiene un seguro, ¿ya? Un seguro que se llama Seguro Price, que lo tienen ellos, mi suegro, y también nosotros lo tenemos ese seguro. Entonces, por eso era importante que yo tuviera la mente tan fría en ese minuto, en que Dios me dice, vas a ir y vas a pasar esto por esta parte del seguro. La gestión. Hizo una gestión. Entonces fue lo primero que yo obedecí a la voz de Dios, porque claro, 23 millones hace 10 años atrás o 9 años atrás era mucha plata, y cuando pasamos por la oficina y recordaba lo que pasó con tu hermano, con Roger, cero. Y dijimos, Señor, gracias, porque hasta en eso tuviste cuidado, hasta en cómo lo íbamos a pagar. Mira, la finanza, la salud misma de mi suegra, partiendo por ahí, Lilia, Dios la levantó de la muerte, Dios le ha regalado ya ¿cuántos años más? 9. 9 años más ya lleva, y está, pero cualquiera que la ve... Hace pastel de choclo, hace humita, sin ninguna secuela, nada. Todos esperaban que la querían ver cojeando, la querían ver sin lengua. No, mentira. No. Entonces, pero nada, Dios permitió un milagro. Y en las finanzas, en todos los sentidos. En toda la comida. Cómo Dios pagó deudas en ese entonces que teníamos, que no podíamos pagarlas porque estábamos ahí, o sea, fue un todo, fue integral. Dios hizo el milagro integral, realmente fue así, porque Él no dejó ningún área sin tomar Él el control.
ningún área. Dios se preocupa de Dios se preocupó de todo y se preocupa de todo. Y hoy yo hablaba con mi mamá en la mañana porque yo no le iba a contar de esto todavía, pero Dios puso en mi corazón que le contara, porque mi mamá es una mujer de oración, tremenda de oración. Y yo decía, Señor, gracias porque esta es una forma de poder honrarla en vida todavía. Gracias, Señor, por darme esta oportunidad. Gracias porque tú conocías que esto iba a ser rápido y que de verdad, bueno, cuando le conté a mi mamá se puso a llorar y me dice gracias. Y yo le dije, mamá, es honrarte de tu milagro, de lo que tú viviste, es honrarte porque es una mujer de oración, es una mujer de fe, ella es como una niña, ella le cree al Señor. Y es una mujer simpática, sí, es alegre, tiene buen humor, siempre está animando y haciendo reír a la gente, siempre le saca la sonrisa a alguien. Siempre te quiere hacer comida y siempre quiere hacer muchas cosas, entonces, sí, ella llega acá y toma el dominio de la cocina. Así que eso, haberla honrado, y yo sé que este testimonio más de alguien le va a servir, de que aunque te den un diagnóstico de muerte, donde tú veas que tu mamá realmente está muerta, o tu papá, o un hijo, pero si hay convicción en tu corazón de que hay esperanza, hay vida todavía, no bajes los brazos. No los bajes, sigue orando, sigue peleando, sigue pidiéndole al Señor que tú necesitas un poco más de tu mamá o de tu papá, como lo hice yo. Le dije, Señor, yo todavía necesito a mi mamá, no estoy preparada, no me preparaste, no, todavía no. Y Él nos la regaló este tiempo y ha sido maravilloso y poder honrarla. Así que queremos exaltar el nombre del Señor porque el Señor se glorifica en los suyos. Sí. El Señor, además, que en estos medios que ustedes han dispuesto, o que Dios ha dispuesto a través de ustedes, permiten que muchos escuchen estos testimonios para que su fe sea robustecida. Dios todavía tiene planes con nosotros, con ustedes, con quienes nos ven, y no tenemos que bajar los brazos cuando una enfermedad, cuando una circunstancia, cuando una situación financiera, cuando un problema familiar quiera oponerse y levantarse como un gigante. Creemos que mientras hay Dios y mientras nosotros tengamos aliento en nuestro corazón, podemos clamar, Padre, ayúdanos, necesitamos de ti y queremos creer en ti, queremos confiar en tus promesas y que no nos muevan de ahí fácilmente. A veces nosotros nos dejamos mover por ese gigante que impactó a todo un pueblo, estaban todos atemorizados, pero hace falta que salga de nosotros ese David que llevamos escondido y que salga de repente y que diga, a ver, ¿qué este gigante filisteo incircunciso va a venir a...? Hace falta que salga de nosotros de repente ese David pequeñito que está muy escondido a veces en el patio de atrás cuidando las ovejas. Yo creo que tiene que salir al frente del ejército de Israel y a veces tenemos que ponernos así, frente al ejército de los grandes filisteos, de los temibles filisteos, para decir, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ese mensaje queremos compartir con la gente que nos ve. Y enaltecer el nombre de Dios, glorificar su nombre. Nosotros amamos al Señor y con toda humildad, mi esposa tenía en su corazón este testimonio. Así que es un privilegio poder compartirlo. Muchísimas gracias. Son un matrimonio hermoso que tiene ese don de fe, y quisiéramos que pudieran orar también por aquellos que están pasando una situación así y que pudieran impartir esa fe, esa gracia, ese ánimo y esa fortaleza que el Señor ha puesto en ustedes. Claro que sí. Señor, te damos tantas gracias porque tú eres real, estás al lado de nosotros, Señor, no estás lejos. Señor, y yo te pido en esta hora que el que necesite fe, pídala, que la pida. Sí. Señor, aumenta la fe de aquellos que están temerosos, Señor, amén. Que tú no duermes en la barca, Señor, amén. Que tú estás atento, sí, Señor, y pareciera que estuvieses durmiendo, Señor, pero tú te levantas y ordenas a la tempestad que se calme. Amén. Señor, aumenta nuestra fe, como lo hiciste con los discípulos. Señor,
impacta con un milagro, Señor, a todos aquellos que lo necesitan ahora, que necesitan un milagro en un hijo, en un papá, en quien sea, en un esposo, Señor. Impáctalo, Señor, sorpréndelo. Señor, que tú eres tan real como ese Jesús que estuvo acá hace 2000 años atrás. Impacta, Señor, con un milagro. Sí, Señor, entrega la necesidad y lo que está esperando, Señor, en esta hora, en este minuto, el milagro que están esperando muchos y millones, Señor, ahí afuera en el mundo. Señor, que vean que hay esperanza. Amén. Señor, como decía mi esposo, mientras haya aliento de vida en nosotros, Señor, que alabemos tu nombre y que creamos, Señor, que tú estás pendiente de nosotros. Sí, Señor. Que todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Amén. Y te damos tantas gracias. Sí, gracias porque en este pequeño lugar, Señor, sabemos que hay fe. Hay fe para aquellos que lo necesiten, Señor. Sí, impacta con un milagro en esta hora, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, amén. Nosotros sabemos que tú eres real, creemos en ti y en este minuto, Señor, exaltamos tu nombre. Pero Dios, para todos aquellos que nos están viendo en este minuto, Señor, abre los ojos, el entendimiento, amén. El corazón de quienes están escuchando y mirando, Dios, cada testimonio a través de estos medios, Señor. Señor, sí. Te pedimos, Dios, que ese entendimiento y el corazón sea abierto para que tu presencia, tu espíritu, traiga aliento, esperanza, vida nueva y por sobre todo, Señor, el recibir de tus respuestas, Padre. Amén. Las respuestas de amor, respuestas de consolación, de consuelo, de paz. Gracias, Señor, porque lo vas a hacer. Lo creemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué tremendo, ¿no? Sí, hermoso testimonio. Aún para los que no estamos pasando por alguna enfermedad o alguna situación así, ¿no? Pero Dios siempre nos habla. Muchas gracias. Me encanta su sensibilidad para escuchar al Señor. Sí, yo quiero eso. Yo quiero esa dirección, así como dice la palabra, ¿no? Que entonces oirás a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andar por él. Eso yo lo quiero también para mi vida. Lo tomo. Y ese testimonio fue así, ¿no? O sea, todo muy de Dios. Nosotros cuando nos escriben para un testimonio, siempre como que lo ponemos en oración, ¿no? Pero ese fue así inmediato ya, o sea. Sí. Sí, fue el Dios. Señor me dijo, te van a contestar. Fluyó. Escríbeles. Qué bendición. Estuve luchando. Sí, tremendo. Pues muchas gracias. Y para los que se han quedado hasta este punto, pues esperamos que este testimonio, bueno, no esperamos, más bien sabemos que han sido muy bendecidos y seguramente están llorando con nosotros. Y Dios es bueno, Dios es hermoso y bueno, les dejamos aquí y nos vemos hasta el próximo testimonio. Así es, nos vemos a la próxima. Adiós. Gracias.